El escritor británico Sir Walter Scott dijo una vez: la venganza es el manjar más sabroso condimentado en el infierno. Y Robert Greene, otro escritor, decía que los hombres son más prestos a devolver un agravio que a devolver un favor. Oigan esto, porque la gratitud es una carga, mientras que la venganza es un placer. La gratitud es una carga, la venganza es un placer. Yo no creo que todo el mundo se atreva a expresar tan abiertamente el deleite que uno siente cuando puede vengarse del que le ha hecho mal. Pero lo cierto es, mis hermanos, que en todos nosotros hay un sentido de justicia que nos mueve a desear intensamente que el mal sea debidamente y proporcionalmente castigado y el bien recompensado. Tal vez sea por eso que la venganza es un tema tan recurrente en el cine. ¿Se han dado cuenta de eso? El individuo que le hacen de todo y uno está esperando ese final. Los productores y directores de película saben que la venganza apela a nuestros instintos más básicos como seres humanos. Yo no sé ustedes, pero cuando uno ve ese tipo de películas y finalmente el malo recibe lo que merece, uno siente un alivio. Hay un sentido de alivio. La venganza es dulce y no engorda, decía Alfred Hitchcock, el director de cine. Pero mis hermanos, eso es totalmente contrario a la enseñanza de las Escrituras, como veremos en el pasaje de la carta de Pablo a los romanos que vamos a considerar en el día de hoy, que alguien ha llamado el sermón del monte del apóstol Pablo, por la similitud con las palabras del Señor en Mateo 5 que Miguel leyó hace un momento. En el capítulo 12, Pablo ha venido hablando de nuestra relación con el Señor primariamente. Dedícate enteramente a Él como un sacrificio vivo. Luego Pablo habla de la relación que los creyentes debemos tener entre sí, pero a partir del versículo 17 que vamos a estudiar en la mañana de hoy, el apóstol Pablo nos habla de cómo debemos reaccionar para con el mundo allá afuera, sobre todo cuando somos agraviados. Cuando somos agraviados. Vean una vez más, a partir de ahora, Romanos 2, 17 al 21, dice el apóstol Pablo: nunca paguéis a nadie mal por mal, respetad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Este pasaje es como una especie de comentario ampliado de parte de Pablo de las palabras del Señor en Mateo capítulo 5. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Ambos pasajes, Mateo 5, Romanos 12, presuponen que tendremos enemigos. Ambos pasajes
presuponen que seremos aborrecidos, que seremos ultrajados de un modo u otro. Mis hermanos, nos van a maldecir, dice el Señor, seremos ultrajados y perseguidos. Y lo mismo vemos en este pasaje de Romanos 12, vean el versículo 14. Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Es por eso que Pedro nos dice en su primera carta que no debemos sorprendernos cuando estemos en medio del fuego de la prueba, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. ¿Por qué te extrañas? ¿Por qué te sorprendes? Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría. Si sois vituperados en el nombre de Cristo, por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Esa es una marca de que somos cristianos. El mundo aborrece a Jesús. Y por esa misma razón aborrece a todos los que se le parecen. Si tú eres un seguidor de Cristo y estás siendo transformado de gloria en gloria en la misma imagen, no puedes esperar otra cosa. La gama de maltrato que recibe un cristiano puede ser muy amplia. Muy amplia, va desde el insulto, el aislamiento, la pérdida de privilegios. Hay hermanos que han perdido su trabajo o que no son promovidos porque son cristianos, porque el jefe no los aguanta porque son cristianos. El maltrato psicológico, pero llega hasta la persecución y el martirio en algunos casos. Mis hermanos, ¿cómo debe reaccionar un cristiano ante tanta hostilidad? ¿Cómo debemos reaccionar? Bueno, yo creo que podemos resumir, englobar todo lo que Pablo dice en Romanos 12, 17 al 21 en dos exhortaciones. Dos exhortaciones. La primera es: nunca debemos devolver mal por mal. Nunca, bajo ninguna circunstancia. Versículo 14, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Versículo 17, nunca paguéis a nadie mal por mal. Versículo 19, amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Y llama la atención que esta es la única vez en toda la carta de Romanos en la que Pablo se refiere a sus lectores como amados. La única vez. Es como si Pablo supiera lo difícil de lo que él está diciendo y le está echando un brazo en el hombro. Le dice: amados, no os venguéis vosotros mismos y no dad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: a mí es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Mis hermanos, esto es completamente contrario a la inclinación natural del corazón humano. Todos nosotros fuimos hechos a la imagen de Dios, ¿no es así? Y Dios es justo, así que en todos nosotros, por ser hechos a la imagen de Dios, hay un sentido de justicia que nos dice que el mal debe ser castigado y el bien debe ser recompensado. El problema es que también somos orgullosos, somos egoístas por naturaleza. Nosotros creemos que somos el centro del universo, de manera que en medio del maltrato, y no importa qué tipo de maltrato sea, lo legítimo, somos creados a la imagen de Dios, se mezcla con nuestro pecado. Y eso genera en nosotros el deseo de devolver mal por mal. En lo profundo de nuestro ser sentimos que ese mal que se ha hecho contra nosotros no debe ser ignorado, no debe ser tomado a la ligera.
Pero Pablo nos dice en este pasaje que nunca debemos devolver mal por mal. Bajo ninguna circunstancia debemos tomar la justicia en nuestras manos. Primera Tesalonicenses 5:13. Mirad que ninguno devuelva a otro mal por mal. Otra vez, sino procurad lo bueno los unos para con los otros y para con todos. Ninguno devuelva a otro mal por mal. Y miren, mis hermanos, no hay que ser un teólogo, no hay que saber leer el Nuevo Testamento en griego, en el idioma original que se escribió el Nuevo Testamento para entender estas palabras. Pastor, ¿qué significa nunca? Significa nunca. Nunca debemos devolver mal por mal. Y debo aclarar que así como la hostilidad puede manifestarse de muchas maneras, como vimos ya, la retaliación también tiene una gama muy amplia de manifestaciones. Nosotros somos muy creativos devolviendo mal por mal. Desde el insulto, la ironía, los silencios incómodos, las miradas asesinas, la mueca de desprecio, el chisme y la murmuración, hasta reacciones físicas como golpear a una persona o desear en lo más profundo de nuestro corazón que reciba algún daño de algún tipo, lo que sea. Queremos que la persona se sienta mal por lo que ha hecho y nosotros vamos a buscar la manera. Y mis hermanos, yo debo decir que la razón por la que yo comencé este sermón pidiendo perdón es porque estudiando este pasaje yo pude recordar muchas veces en que yo de una manera sutil quise hacer sentir mal a otro. Yo no quiero que pase desapercibido, no, yo quiero que tú lo sufras. Que tú sepas, que te enteres cómo yo me siento. Pero eso es lo que Dios nos dice en su palabra que no debemos hacer. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos. Ahora, eso es fácil de decir. Eso es muy difícil de hacer. ¿Cómo nosotros podemos impedir que nuestro corazón se llene de amargura, de resentimiento, cuando alguien nos maltrata, sobre todo cuando parece que se está saliendo con la suya? ¿Cómo uno lidia con eso? Bueno, en primer lugar, mi hermano, recuerda el Evangelio. Recuerda el Evangelio. Alguien me escribió anoche, me dice, leí el pasaje de Romanos 2, 12, 17 al 21 y no veo cómo se conecta con el Evangelio. Y yo le respondí, ya verás. Ya verás. Recuerda el Evangelio, recuerda las misericordias de Dios para contigo. Ese es el punto de partida de todas las exhortaciones de Pablo, no solamente en Romanos 12, sino en el resto de la carta, Romanos 12:1. Por consiguiente, hermanos, luego de haber explicado en 11 capítulos el Evangelio de Cristo, todo lo que Dios ha hecho por nosotros para rescatarnos de nuestros pecados, para reconciliarnos con Él. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que nunca paguen a nadie mal por mal. Recuerda las misericordias de Dios. Mi hermano, nunca existirá un ser humano que peque contra ti más de lo que tú has pecado contra Dios. Nunca. Y Él decidió amarte. Él decidió tener misericordia de ti. Cuando éramos impíos, pecadores y enemigos, dice Romanos 5, 6 al 8. Impíos, pecadores y enemigos, y aún así Dios nos amó. Él decidió amarnos.
al punto de dar la vida de su hijo por la nuestra. ¿De verdad hay alguna ofensa que tú no puedes pasar por alto? De verdad, piénsalo bien. Mis hermanos, la única respuesta coherente que nosotros podemos dar a tanta misericordia es amar a nuestros enemigos así como Dios nos amó cuando nosotros estábamos enemistados con Él. Es la única respuesta coherente al Evangelio. Vamos a suponer por un momento que ahora mismo alguien te está acusando de una falta que tú no has cometido. Eso es injusto. Ahora, ¿tú sabes lo que el Evangelio dice de ti y de mí? Lo que el Evangelio dice de nosotros. Que sin la gracia de Dios somos 1000 veces peores de lo que esa persona está percibiendo de nosotros. Lo que él está diciendo no es verdad. Pero la verdad acerca de ti sin la gracia es 1000 veces peor que eso. Tú eres peor. Y yo también. Me acordé ahora de John Gerstner. John Gerstner fue un tremendo teólogo norteamericano, ya murió, y él hablaba así, tiene una voz. Bueno, si han oído a Sproul, Sproul imita mucho a Gerstner porque fue su profesor, fue su mentor, y él hablaba bien fuerte, y en una prédica que dio acerca de la depravación humana dijo: nosotros somos ratas inmundas. Y una persona en el público se ofendió y fue donde él le dijo: señor Gerstner, usted va a tener que pedir excusa porque una persona se ofendió. Y él dijo: oye, tú tienes razón. Y se paró en el púlpito y dijo: por favor, en la prédica anterior yo dije que nosotros somos ratas inmundas, ahora quiero públicamente pedirle perdón a las ratas. Porque miren, el hombre es más dañino. El hombre en su pecado es más dañino. Alguien te ha tratado mal sin razón alguna. O lo que es todavía peor, y eso sí duele. Hay una persona a la que tú te has dedicado a hacerle mucho bien. Y esa persona a la larga te ha respondido haciéndote mucho mal. ¡Wow! Eso sí duele. Eso es como una daga caliente en el corazón. ¿No es eso lo que nosotros hacemos con Dios cada vez que pecamos? ¿Tú te acuerdas cuando tú eras inconverso? Dios te hacía bien todos los días, haciendo salir su sol, haciendo llover sobre ti, haciendo que tú comieras. Dios te dio muchísimas bendiciones, siendo impío. Y tú le dabas la espalda. Y ahora que hemos sido reconciliados, nosotros pecamos contra Dios continuamente. Cada vez que tú pecas contra Dios, tú estás pisoteando su bondad. Entonces, ¿por qué reaccionamos tan indignados cuando alguien pisotea la nuestra? Mira, si Dios y los hombres nos dieran lo que realmente nosotros merecemos por lo que sí hacemos mal, nuestra vida sería un infierno aquí y un infierno allá por toda la eternidad. Eso es lo que nosotros merecemos. Así que, mi hermano, recuerde el Evangelio. Recuerde el Evangelio, eso es lo que vamos a recordar hoy. Empapa tu mente cada día con las misericordias de Dios. Pero Pablo nos dice también que debemos descansar en la justicia de Dios. Vean una vez más el versículo 19. Amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino dad lugar, déjale lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor.
Noten algo importante, hermanos, la venganza no es mala en sí misma. La venganza no es mala, no es necesariamente pecaminosa. De hecho, no deja de ser interesante notar que todas las instituciones que Dios creó para el buen orden de la sociedad, a todas Dios les dio cierta responsabilidad de castigar el pecado de alguna forma. A los padres con la disciplina paterna en el hogar, en la iglesia la excomunión de aquel que peca y no se arrepiente, en el Estado la espada, como veremos el próximo domingo si el Señor lo permite. Lo que Dios prohíbe en su palabra es que nosotros tomemos la justicia en nuestras propias manos. Esa es la prohibición. Porque Él mismo se encargará de vengar el pecado. Cuando nosotros tomamos venganza por nosotros mismos, estamos sustituyendo la ira de Dios por la nuestra y por lo tanto no estamos dejando lugar a la ira de Dios. Estamos robando algo que no nos pertenece. Mía es la venganza. Eso me pertenece a mí, no a ti. Cuando damos rienda suelta a nuestra amargura, a nuestro resentimiento, y yo repito, mis hermanos, eso no siempre se manifiesta con un trompón o pegándole un balazo a una persona. Eso se manifiesta de muchísimas maneras. De muchísimas maneras. Cuando nosotros le damos rienda suelta a nuestra amargura, a nuestro resentimiento, a nuestro deseo de que el otro se sienta mal, porque nosotros nos hemos sentido mal por lo que él ha hecho, estamos actuando en incredulidad. Porque no le estamos creyendo a Dios, no estamos creyendo el que Dios ha prometido hacer justicia. Nosotros estamos poniendo en duda la justicia de Dios. Él ha dicho que en su momento Él se encargará de que esa persona pague lo que ha hecho, a menos que se convierta al Señor. Pero tú prefieres encargarte personalmente por si acaso. Yo pagaré. No. Gracias, Señor. Yo me encargo de ese. Mira, déjame ayudarte a entenderte. Porque nosotros actuamos a veces y no nos damos cuenta del software que está detrás de nuestras acciones, los pensamientos escondidos detrás de nuestro pecado, y nosotros le damos la vuelta de mil maneras para justificar nuestra venganza, nuestra retaliación. Déjame ayudarte a entenderte. Lo que tú estás diciendo inconscientemente es, sí, yo sé, dice Pablo, perdón, no tú, yo sé que te han tratado injustamente, sé que esa persona merece ser castigada por lo que ha hecho, pero no te corresponde a ti aplicar el castigo. Dios se encargará de ese caso, como tú no puedes hacerlo. Él puede ver el mal desde todos los ángulos, algo que nosotros no podemos hacer. Así que cuando Él aplique su justicia, Él va a tomar en cuenta todos los aspectos del mal que ha sido hecho. Así que descansa tranquilo en la justicia de Dios. Pero tú dices, no, yo no puedo. Yo no puedo. Mire, es que usted no sabe lo que esa persona me ha hecho. Mira, déjame poner delante de ti la persona del Señor Jesucristo. Porque nunca ha habido nadie, ni lo habrá, que haya sido tratado tan injustamente como nuestro Señor Jesucristo. Él era sin pecado, sin pecado. Y Él dedicó toda su vida activamente a hacer el bien, al punto de dar su vida por pecadores que no lo merecían, en la cruz del Calvario. Si alguien tenía derecho a sentirse amargado, decepcionado, injuriado, todo lo que ustedes pongan ahí, desilusionado, deseoso de tomar venganza,
era Jesús. ¿Cómo reaccionó él ante el rechazo y el maltrato? Escuche lo que dice Pedro en su primera carta. Dice, miren a Jesús sin pecado, que cuando lo ultrajaban, no respondía ultrajando, cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba a aquel que juzga con justicia. Lo que Pablo está diciendo en Romanos es, imiten a Jesús en eso. Y esta semana, mientras preparaba este mensaje, cuando leí esas tres palabras, cuando lo ultrajaban, yo decía, wow, cuánto está encerrado en esas tres palabras. Cuando lo ultrajaban, el Hijo de Dios encarnado, el Rey de Gloria, fue ultrajado. Dice en Marcos 15, le vistieron de púrpura y después de tejer una corona de espinas, se la pusieron y comenzaron a vitorearle, salve, Rey de los judíos, y le golpeaban la cabeza con una caña y lo escupían. Dice en Isaías que él no quitó su rostro de esputos, o sea, él puso su cara para llevar tu vergüenza y la mía, y la saliva le corría por la cara al Rey de Gloria, y poniéndose de rodillas le hacían reverencia, y después de haberse burlado de él, le quitaron la púrpura, le pusieron sus ropas y le sacaron para crucificarle. Wow. Él habría podido pedirle al Padre, como le dijo el Señor a Pedro, ¿recuerdan en Mateo? Él podía pedirle al Padre 12 legiones de ángeles que vinieran en su auxilio, pero no lo hizo. No lo hizo por amor a ti y a mí, y no lo hizo porque él descansaba confiado en la justicia de su Padre. Por eso tranquilamente, en medio de la burla, en medio del dolor, Cristo podía decir, Padre, perdónalos, ellos no saben lo que hacen. Y muy probablemente muchos de los que se convirtieron en el día de Pentecostés fue en respuesta a esa oración de Jesús. Cristo conquistó la amargura y el deseo de venganza, encomendando su causa al que juzga justamente. Pero alguien puede decir, oye, pastor, eso era Cristo. No, escucha lo que Pedro dice inmediatamente antes de ese texto. Porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Y ahí es que dice cuando lo ultrajaban, etc. Él nos dejó ejemplo. Cristo modeló para nosotros cómo deberíamos reaccionar ante el maltrato, para que nunca le paguemos a nadie mal por mal, sino que descansemos tranquilos en la justicia de Dios. Recuerda, mi hermano, que el Espíritu Santo nos está transformando de gloria en gloria mientras nosotros contemplamos la gloria de Jesús en su palabra. Eso es parte, esa es la esencia de la transformación de nuestro entendimiento, de la que habla Pablo en Romanos 12:2. Y no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que seamos como Jesús. Devolver mal por mal es adaptarnos a este mundo, es dejarnos modelar por el mundo. ¿Ustedes recuerdan las palabras de Lamec en Génesis? Cuando él le dice a sus esposas Ada y Sila, he dado muerte a un hombre por haberme herido, y a un muchacho, la palabra hebrea es joven, a un joven por haberme pegado.
si 7 veces es vengado Caín, entonces Lamec lo será 70 veces 7. ¿Habrá tenido Jesús en su mente esas palabras de Lamec cuando Pedro le pregunta: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? Hasta 7. Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Los hijos de Caín tienen una forma de reaccionar que es completamente contraria a la de los seguidores de Jesús. Y ahora yo te pregunto, ¿de quién tú eres hijo? ¿De quién tú eres descendiente? ¿De Caín, que se quiere vengar 70 veces 7? ¿O de Jesús, que nos manda a perdonar 70 veces 7? El 22 de enero del año 1999, el misionero australiano Graham Staines y sus 2 hijos de 10 y 6 años, Philip y Timothy, fueron atrapados en su vehículo por una turba de hindúes radicales. Y yo no voy a contar los detalles, pero fueron asesinados cruelmente. Graham Staines había dedicado 34 años de su vida para servirle a la gente de la India. Y los últimos 15 había dirigido un leprosario en la ciudad de Baripada, en el estado de Orissa, en la India. Pocos días después del martirio de su esposo y de sus 2 hijos, entrevistaron a su esposa Gladys, porque ese evento fue tan chocante que recientemente incluso se filmó una película sobre esa historia. Y estas fueron sus palabras: solo tengo un mensaje para la gente de la India. No estoy amargada, no estoy enojada. Más bien tengo un gran deseo que cada ciudadano de este país establezca una relación personal con Jesucristo. Todos pensaron que después de ese incidente Gladys regresaría a Australia junto a su hija Esther, la única que le quedaba, de 13 años de edad. Pero ella estaba convencida de que Dios los había llamado a servirle en la India. Y cuando le preguntaron si regresaba a Australia, le dijo: no, mi esposo y nuestros hijos han sacrificado sus vidas por esta nación. La India es mi hogar. Espero estar aquí y continuar sirviendo a los necesitados. Y así lo hizo, a tal punto que en el 2005 fue condecorada por el gobierno indio por su servicio a la India por tantos años. Ahora, lo que más me sorprendió de esta historia fue la respuesta de su hija Esther, de 13 años, cuando le preguntaron: ¿cómo tú te sientes con respecto a la muerte de tu papá, al asesinato de tu papá? ¿Saben lo que respondió esa joven? Alabo al Señor porque encontró a mi padre digno de morir por él. Miren, hermanos, eso es entender las misericordias de Dios. Eso es vivir bajo el influjo de las misericordias de Dios. Nunca devuelvas mal por mal, nunca devuelvas golpe por golpe, nunca devuelvas insulto por insulto. No tomes en tus manos la justicia. ¿Te parece duro? Bueno, déjame decirte que Pablo no ha terminado, porque eso no es suficiente, no para un cristiano.
si somos coherentes con el Evangelio, debemos ir más lejos y ser proactivos en hacerle bien al que nos hace mal. Versículo 14. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Versículo 17. Nunca paguéis a nadie mal por mal. Respetad, la palabra ahí es procuren, persigan lo bueno a los ojos de todos los hombres. Eso es lo que dice el texto literalmente. Procuren lo bueno a los ojos de todos los hombres, aún de aquellos que les hacen mal. Y recuerden que lo bueno está enmarcado en la santa y perfecta voluntad de Dios, dice Pablo en Romanos 12:2. O sea, procuren la voluntad de Dios para el que te hace mal. Versículo 18. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Versículo 20. Pero si tu enemigo tiene hambre, ¡ja! Eso es lo que yo quería. ¡Que se muera! No, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Esto sí que es contraintuitivo. Mis hermanos, lo que Pablo nos está diciendo aquí es totalmente contrario a la inclinación natural del corazón humano. Pero ¿saben qué? La vida cristiana es sobrenatural. Porque nosotros hemos nacido de nuevo al haber sido regenerados por el Espíritu Santo, como predicó Salvador recientemente en Juan capítulo 3. Y el Espíritu de Dios no solamente nos regenera, sino que viene a morar en nosotros para trabajar desde dentro, dándonos los recursos de su gracia para que nosotros podamos reaccionar como Jesús. Así que en vez de pagar mal por mal, debemos ser intencionales en hacerle bien al que nos maltrata. Comenzando por el hecho de orar por él para que se convierta y sea perdonado. Porque mira, a final de cuentas, el pecado que esa persona ha cometido contra ti, primariamente ha sido contra Dios, no contra ti. Entonces, órale a Dios que tenga misericordia de esa persona. Yo me acuerdo hace unos años, estaba hablando con unos cubanos que habían salido de Cuba y ustedes saben, hermanos, que nosotros hemos ido a Cuba un montón de veces. Yo entiendo la situación que se vive en Cuba, pero hablando con estos hermanos, Fidel Castro todavía estaba vivo y yo me acuerdo que a mí se me ocurrió la brillante idea de decirle, bueno, pero debemos orar a ver si el Señor tiene misericordia y Fidel Castro se convierte. ¡No!, me dijeron. O sea, y encima de eso lo vamos a tener en el cielo. Sí. Óyeme, fue una reacción que le salió del alma. No, que se convierta, no. Miren, ese tipo de pensamiento es como decir, mira, yo era un enemigo de Dios, pero Él tuvo misericordia de mí y envió a su propio Hijo a morir por mis pecados para que su nombre sea glorificado en mi salvación y yo pueda morar en su presencia por los siglos de los siglos. Pero lo que yo deseo para esta persona es que se fría en el infierno. Emma, mira, yo creo que ni el infierno es suficiente para lo que esa persona me ha hecho. Así que si fuera por mí, lo escupiría en la cara, le daría un trompón o desearía que otro se lo diera. Wow. Cristo pagó por mis pecados, pero yo quiero que tú pagues por lo tuyo. Por supuesto, yo sé que difícilmente una persona que profesa la fe lo va a decir con esas palabras. Pero mira, eso es lo que implica tu deseo de retaliación.
Cristo murió en la cruz por pecadores como tú y como yo. Eso es lo que nosotros hemos venido a recordar en el día de hoy al celebrar la cena del Señor. Pero tú no deseas que el pecado de esa persona sea redimido en la cruz, como si el precio que Cristo pagó con su sufrimiento no sea suficiente. No, yo quiero añadirle al sufrimiento de Cristo que esa persona también sufra por lo que me ha hecho. O sea que el sufrimiento de Jesús no es suficiente para ti. Miren, yo creo que es por eso que la Biblia nos advierte que una persona que es dominada por la falta de perdón, oigan lo que estoy diciendo, las palabras, porque todos tenemos una lucha para perdonar. Pero una persona que sea dominada por su falta de perdón, que no esté mortificando ese deseo de devolver mal por mal, no ha entendido el Evangelio. Esa es la parábola de los dos deudores. ¿Recuerdan? El hombre que ve a uno de sus deudores que debía millones y el deudor, el individuo al que él le debe, se lo perdona. Y él sale de la casa, le acaban de perdonar millones y se encuentra con otro que le debe 100 pesos. Y le ruega. Y le dice, no, págame lo que tú me debes. Y cuando el otro se entera, dice, mira, enciérrenlo en la cárcel hasta que pague hasta el último centavo de lo que me debe. ¿Tú sabes lo que eso significa? Que una persona que es dominada por su falta de perdón va camino al infierno, aunque sea miembro de una iglesia evangélica. No es cristiano. No es cristiano. Una persona dominada por el resentimiento, por su deseo de retaliación, va camino al infierno. No es cristiano. Y yo no puedo endulzarte la píldora, porque esa no es mi función. Nuestra tendencia es evitar al que nos hace mal, ¿verdad? Sin embargo, Pablo dice, procura hacer el bien. ¿Y eso qué significa en la práctica? Bueno, en primer lugar, trata de no agravar innecesariamente el conflicto, y si depende de ti, busca la reconciliación. No lo evites, busca la reconciliación. Versículo 18, si es posible. En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Dios tomó la iniciativa. Bueno, ahora nos toca a nosotros ser imitadores de Dios, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Así que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, dale de comer. Y si tienes sed, dale de beber. Porque haciendo eso, carbones encendidos amontonarás sobre su cabeza. Bueno, eso es lo que yo quiero. No, espérate. Esos carbones encendidos en el contexto del pasaje parecen tener el propósito de sanar, no de dañar. De sanar. Pablo parece estar expresando aquí, por el contexto, repito, que tal vez al servir a tu enemigo, él sienta vergüenza de su mala conducta y puede ser que venga el arrepentimiento. Who knows? ¿Quién sabe? Así que, mis hermanos, esa es la metodología de Dios para vencer el mal. ¿Cuál? Hacer bien. Versículo 21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Y la palabra que se traduce aquí como vencer es un término militar que significa dominar. Lo que Pablo nos está diciendo aquí es que tan pronto tú decides hacerle daño al que te ha hecho mal, ya tú perdiste la batalla contra el mal. No seas vencido. No te dejes dominar. Pero si decidimos
hacerle bien al que nos hace mal, nuestra bondad se convierte en una especie de dique de contención para que el mal no se siga propagando. Vence con el bien el mal. El mal es vencido cuando el agraviado decide apagar ese fuego de maldad haciéndole bien al que le ha hecho mal. Ahora, ya estoy terminando, pero hay un aspecto aquí que no puedo dejar en el aire. ¿Y qué sucede cuando el agravio viene de parte de otro cristiano? Porque en ese caso no podemos descansar en el juicio de Dios, porque ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y no es que nosotros obviamente deseemos que un hermano de la iglesia se vaya al infierno. Pero la pregunta es, ¿cómo yo encuentro alivio a mi indignación? Para que no se convierta en amargura, para que no se convierta en resentimiento, para que no se convierta en deseo de retaliación. De hecho, muchas veces cuando es un cristiano el que nos hace mal, nos duele más. O que tú crees que te ha hecho mal, porque muchas veces nosotros malinterpretamos el bien que otros nos hacen. Yo no sé cuánta gente en la iglesia a veces se siente que lo han herido porque lo han amonestado. Entonces, en ese caso, tú crees que te hicieron mal cuando en realidad te están haciendo un bien, pero a ti no te gusta el bien que te están haciendo. Ese es el problema. Y tú te sientes agraviado. Y te duele más porque tú dices, yo lo hubiera esperado de alguien de afuera, pero no de adentro. ¿Cómo yo lidio con eso? Sea que el maltrato sea real o no, ¿cómo yo lidio con eso? ¿Hacia dónde miramos en un caso como ese para que nuestro corazón no se llene de amargura? Mis hermanos, la respuesta a esa pregunta es sencilla y gloriosa a la vez. Mira a la cruz. Mira a la cruz. Todos los pecados que han sido y serán cometidos en contra nuestra por otros creyentes ya fueron vengados en la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Ya Dios tomó venganza en su Hijo. Nunca podríamos hacer que un hermano en la fe sufra por algo que nos ha hecho más de lo que Cristo sufrió en la cruz por ese pecado que el hermano cometió contra mí. Ya Dios tomó venganza por ese pecado que alguien en la iglesia cometió contra ti. Ya Dios derramó su ira en su Hijo por ese pecado. Ya quédate tranquilo. Claro, yo no estoy hablando aquí de reconciliación y que todo el proceso de Mateo 18. Yo estoy hablando de la indignación de tu corazón. Quédate tranquilo, ya Dios castigó a su Hijo. ¿O tú quieres más? Otra vez, ¿o es que la muerte de Cristo no es suficiente? Mi hermano, con los ojos de la fe, debemos mirar a Cristo recibiendo en su propio cuerpo y en su propia alma todo el dolor del castigo que ese hermano merece por el pecado que ha cometido contra ti, cualquiera que sea. Ese es el remedio bíblico para la amargura y el resentimiento. Así que, mis hermanos, el cristiano no tiene opción. No tiene otra opción que quitarse de encima, como dice Pablo en Efesios 4:31, toda amargura, enojo, ira, griterías, maledicencias, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Efesios 5, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, así como también Cristo nos amó y se dio a sí mismo por nosotros. Andad en amor. Wow, nuestro amor debe ser evidente en nuestro andar. Dejamos una estela de amor. Andad en amor.
aún con aquellos que nos hacen mal, sean creyentes o no. Y ahora que vamos a participar de la cena del Señor, mi hermano, medita con gratitud en el hecho de que Cristo recibió todo el peso de la ira de Dios por nuestros pecados. Ya no hay condenación para aquellos que estamos en Cristo Jesús. Gloria al Señor. Ya no hay condenación. La cruz es el hoyo negro que absorbe por completo la ira que tú y yo merecíamos por nuestros pecados. Cristo la absorbió y pagó por eso. Medita en eso en esta mañana. Mientras tienes en tus manos el pan que simboliza su cuerpo y el fruto de la vid que simboliza su sangre. Pero mi hermano, este es también un buen momento para examinar tu corazón. Examinemos nuestros corazones y pidamos perdón al Señor. Si hemos estado albergando amargura, si hemos estado albergando resentimiento contra otros por el mal que nosotros percibimos que nos han hecho, sea real o no. Si en alguna manera hemos estado devolviendo mal por mal o hemos estado amamantando la idea de devolver mal por mal. Porque a veces uno recrea en su mente una conversación que tuvo difícil y uno dice, yo sí fui idiota, porque yo debí haberle dicho, o sea, tú estás amamantando esa idea, tú estás encariñado con tu amargura. ¿Y qué dice Pablo? Quítate eso de encima. Obviamente sabemos que no podemos sin la obra de su Espíritu en nosotros, pero su Espíritu mora en ti y en mí si somos cristianos. Su gracia es mayor, ¿recuerden? Su gracia es mayor. Cuando tengas en tus manos esos elementos que simbolizan el cuerpo partido de Cristo y la sangre que Él derramó por nuestros pecados, oh mi hermano, pídele que te ayude a ser coherente con tu profesión de fe. Pídeselo al Señor. De modo que podamos andar en amor como hijos amados, procurando el bien de todos, aún de aquellos que nos hacen mal. Y si tú estás aquí sin Cristo en esta mañana, yo te ruego que no tomes esta enseñanza a la ligera. Todos los creyentes llegaremos confiados al día del juicio, porque sabemos que Cristo pagó por todos y cada uno de nuestros pecados en la cruz. Él satisfizo plenamente la justicia de Dios. Ya no hay venganza, ya no hay ira de Dios sobre nosotros. Cristo la absorbió. Pero ¿qué de ti? ¿Qué de ti? ¿Recibirás el pago en persona por haber rechazado hasta el último día de tu vida el don de la gracia en Cristo que Dios nos ofrece en el Evangelio? Ven a Cristo, mi amigo, y ven ahora. Levanta tu bandera blanca de rendición, arrepiéntete de tus pecados y confía únicamente en la obra redentora de Cristo, porque sabes que todo pecado será debidamente castigado. O lo pagas tú en el infierno por los siglos de los siglos, o confías por la fe en Jesús para que ese pecado sea pagado en Él. No hay opción. Venid ahora y razonemos, dice el Señor en Isaías 1:18, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Wow. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.